Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de septiembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con Mateo capítulo 24, versículos 1 al 27. Mateo 24, 1 al 27. Les decía en la meditación de ayer que en la guía planteada hoy teníamos como una especie de paréntesis a la lectura de las epístolas paulinas. Habíamos terminado la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses y íbamos a hacer estos 2 días un paréntesis para ir al capítulo 24 de Mateo, 24-25, que tiene que ver con pues estos acontecimientos que inquietaban a los tesalonicenses. Cabe dentro de lo normal que tengamos inquietud por el futuro. Algunos solo tienen inquietud por el futuro inmediato, ¿sí? Por, no sé, eh, las deudas, los proyectos, los hijos. Estamos hablando de un futuro casi a mediano, corto plazo, pero otros tienen una inquietud que va más allá, como le pasaba a los tesalonicenses con lo que respecta a los últimos tiempos, a la venida del Señor, al juicio final, al tema de la salvación. Bueno, nos salvamos, no nos salvamos, a dónde vamos, estamos, vamos a padecer algún tipo de persecución, de tribulación, sí, algunas cosas. eh, pues que dentro de lo normal al creyente deberían inquietar un poco. Así que Pablo trata de abordar estos temas y el Señor también lo aborda con los discípulos. Y si me pueden acompañar a la Biblia, ubiquémonos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, donde empieza en un lugar en el Monte de los Olivos. Seguramente ustedes han visto, hay una imagen muy popular de Jerusalén que es tomada desde el Monte de los Olivos, donde se ve la ciudad amurallada y casi, digamos, en la mitad de la ciudad amurallada se ve una cúpula dorada. Esta cúpula dorada, aunque hoy es un lugar de culto musulmán, es el lugar donde estuvo el templo de Salomón, posteriormente el templo de Zorobabel, de Josué y Zorobabel, y ese templo fue remodelado, ampliado en proporciones, digámoslo, majestuosas por Herodes el Grande, y toda esa explanada que se ve desde el Monte de los Olivos pues es lo que Herodes trabajó e hizo una monumental obra que duró muchísimos años. Creo que fueron como 40 años, casi 40 años de la construcción del templo bajo el dominio de Herodes. Están los discípulos en el Monte de los Olivos, entonces desde donde se ve esta imagen que les acabo de mencionar, el Monte de los Olivos estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Eh, Quedaba cerca una aldea llamada Betania, donde era Lázaro y sus hermanas, y estando allí en este lugar, que era uno de los lugares que se menciona en la Biblia, a donde el Señor se apartaba para orar, era un lugar especial para el Señor, ¿sí? Donde él encontraba un escenario propicio para encontrarse con el Padre. A propósito, es un lugar que en las peregrinaciones se visita y se saca un tiempo para oración ahí. Hay árboles de olivo que se han datado de más de 2.000, 2.500 años, o sea que algunos de estos olivos fueron testigos de las oraciones de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, y en ese lugar, que era un lugar favorito del Señor de oración, estaban contemplando entonces el templo y es donde empieza el desarrollo de estos 2 capítulos, que es una conversación del Señor con los discípulos. Dice, salió del templo, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo y
Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice el versículo 3: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos les hacen entonces, o ellos le hacen al Señor tres preguntas. Están sentados, están contemplando el templo que era el símbolo de la unidad nacional, era el símbolo del orgullo judío, era el símbolo de la bendición y de la presencia del Señor. Y pues imagínense que el Señor les diga de buenas a primeras que va a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Imagínense una obra de décadas de construcción, de cuántos recursos no habrán invertido allí, cuánta mano de obra, materiales habrán sido invertidos allí, y él simplemente les dice que no quedaría piedra sobre piedra. Obviamente esto picó la curiosidad de los discípulos, los llenó de inquietud, y ellos entonces le hacen estas preguntas. ¿Por qué? Porque para la mentalidad judía, que fuese destruido el templo era un indicador que se habían llegado los tiempos finales, ¿sí? Eh, para ellos no podía ser destruido el templo así de buenas a primeras, sino que eso indicaba que el fin se había acercado. Entonces, cuando él les plantea la destrucción del templo, es muy normal que ellos hicieran estas tres preguntas. ¿Cuáles? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Entonces, ante este anuncio del Señor, ellos le dicen, bueno, ¿cuándo? La inquietud que tenían los tesalonicenses, ¿se acuerdan que Pablo mismo les dice, bueno, respecto a de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba? De nuevo, es una inquietud normal que debería haber en el creyente, por lo que va a acontecer. Así que el desarrollo de Mateo 24-25 es la respuesta a estas tres preguntas, que pues como no están tan ordenaditas las respuestas, pues se ha prestado para que personas, pues incluyéndonos, pues tomemos algunas posturas frente a las respuestas que están. Entonces son tres preguntas. Uno, ¿cuándo la destrucción del templo? Dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tres, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y ese término fin del siglo es el fin de los tiempos. Para ellos tenían la mentalidad que terminado ese siglo, pues ya pues como que llegaba al final todas las cosas. Bueno, sin entrar en detalles, ellos tenían un calendario diferente, tenían las medidas diferentes, entonces pues cada uno iba como interpretando de acuerdo a su realidad. Así que estando allí el Señor les dice primero, y ojo con esta advertencia, mirad que nadie os engañe. Y yo creo que esta advertencia inicial es una advertencia que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque pues a través de los años se iba a generar un engaño a los sentidos para desviar la atención del Señor. Una de las estrategias u obras del enemigo es llamar la atención y desviar nuestra atención del Señor. Como ayer en el seminario del Nuevo Testamento hablábamos que una estrategia del ladrón, ¿sí? Una estrategia del bandido es entretener, es, eh, digámoslo así, eh, como confundir los sentidos para que perdamos enfoque y no veamos lo que el enemigo está planeando o está ejecutando. Entonces, la primera advertencia es, miren que nadie los engañe. O sea, tenemos que tener los sentidos muy agudos, por eso la Biblia también exhorta a estar vigilantes, a estar velando, a tener todos, como lo mencioné, los sentidos muy agudos para identificar lo que es verdad y lo que es mentira. Eso se llama discernimiento, tener una capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, del engaño. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esa es una indicación que
pues hay que tener en cuenta los falsos mesías, los mesianismos. Y ojo con esto es muy sutil y muy delicado porque pues si alguien aparece diciendo yo soy el Cristo, como hace algunos años una secta que tristemente tomó mucha fuerza, donde el dirigente de esta secta decía ser Jesucristo, pedía adoración, ¿sí? En su iglesia le rendían culto, adoración y alabanza a este personaje que murió de una cirrosis hepática. Eh, pues obviamente era demasiado evidente que era un charlatán, que era un payaso completamente. Y, pero la sutileza de estos Cristos que se levantarán en el nombre del Señor es aquella, digámoslo así, ese aire mesiánico que ha habido en algunos personajes a través de la historia, donde aunque no abiertamente, como este que les mencioné, de hace unos años, era un centroamericano que de verdad abiertamente se hacía llamar Jesucristo hombre, pues era más fácil de identificar, obviamente, un tipo que tenía una cuestionable moral, incluso cómo va a venir a decir que es Jesucristo, ¿sí? Eh, pero en este falso mesianismo, sin decir que es el Mesías, pues obviamente de alguna manera pide honor, honra como Mesías, donde hay un aire de Salvador, donde hay un aire como que sin él nada se diera, donde incluso sin hacerlo tan abiertamente como el personaje que le mencioné, pues demandan una honra que va más allá de pues de lo que la Biblia dice. La Biblia sí dice que hay que honrarnos entre nosotros, ¿sí? Hay que reconocer a las personas que están en medio de nosotros que deben ser honrados, pero pues entre todos, o sea, todos tenemos una honra pues, que hay que respetar, una dignidad que hay que respetar, pero ya esta, pues ya va el tema del culto, de la adoración, y dice, ojo, ojo con los falsos Cristos, con aquellos que se autoproclaman Cristos, salvadores, aquellos que se creen poseedores de la gran verdad, aquellos que se creen. Mire, la punta de la lanza del Evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el principio, Jesucristo es el fin. Nada que yo soy la punta de lanza del Evangelio, nada que yo soy el más importante en el Evangelio. No, el centro del Evangelio, la razón de ser del Evangelio es Jesucristo. Entonces hay una advertencia, ojo, que nuestros sentidos no sean engañados por estos falsos mesianismos, aquellos que creen poseer la verdad. Eso no está bien. Si el que dice yo soy el que tengo la absoluta verdad, es muy, muy difícil que alguien en este mundo lo pueda decir. Es más, entre más, cuando uno empieza a escudriñar más la escritura, pues primero descubre qué tan ignorante es. Y segundo, es muy difícil asumir, perdón, una postura absoluta frente a la interpretación bíblica cuando no es tan así. Entonces alguien dice, yo tengo la verdad y la verdad dice esto y ya. No. Como ayer les mencionaba que incluso en el capítulo 24, aquí se evidencia como muy claro que la gran tribulación va a ser después, perdón, antes del rapto. Ayer les decía el harpazo. El momento del arrebatamiento de la iglesia, según Mateo 24, va a ser después de la gran tribulación. O sea que la iglesia, según este texto, va a estar en la gran tribulación. Otros dicen, no, el arrebatamiento es antes de la tribulación, porque Dios, ¿cómo va a permitir que sus hijos sufran? Dios, ¿cómo va a permitir que sus hijos sufran? A través de la historia, los hijos del Señor han sufrido. O sea, el ser creyente no quiere decirte que no va a haber sufrimiento y padecimiento. Está advertido. Es más, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Va a venir sufrimiento, va a venir aflicción, lo hemos vivido, usted ha sufrido, muchos de ustedes han sufrido a causa de la verdad, han sufrido a causa de, de, del Evangelio, a causa de una vida de santidad, de rectitud. Es que ser creyente y procurar agradar al Señor no quiere decir que nos metemos en una burbuja blindada donde nada nos entra, ¿no? Estamos en el mundo, el Señor dijo,
en el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿cuál es mi confianza? De que Él me hace más que vencedor y que sea, lo que se venga, pues Él está conmigo y Él me va a dar las capacidades para sobreponerme. Entonces, ese argumento de decir que la iglesia no estará en la gran tribulación porque cómo va a sufrir, pues queda derrumbado con la misma historia. O sea, es muy posible entonces que sí sea factible y lo está diciendo este mismo mensaje. No creo que alcancemos a verlo, este es un muy corto tiempo para detallarlo. Pero ojo con la advertencia. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Luego vienen cosas que se nos vuelven más comunes día a día. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, aquí hay una indicación que les puede ayudar a identificar las respuestas, porque todo lo que mencione el fin es respuesta a la pregunta de cuándo será y qué señales son del fin del mundo. ¿Sí? Entonces aquí dice, acercándose el fin, pues obviamente estos fenómenos van a incrementarse, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Todavía no menciona la gran tribulación, esta es tribulación. Dice, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí ven lo que les dije? O sea, quien diga que se volvió cristiano porque no quiere sufrir, está en el lugar equivocado. O sea, nada ni nadie le puede garantizar que no va a sufrir. Ahora, ¿cuál es la causa del sufrimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo del sufrimiento? Eso es otra cosa, porque dependiendo la causa del sufrimiento, pues también tiene un fin, ¿sí? Si la causa del sufrimiento es el pecado, pues eso tiene un fin. Pero si la causa del sufrimiento es la verdad, es del Señor, pues también tendrá un fin. Entonces, es un engaño. Por eso ese evangelio de la prosperidad lo cuestiono muchísimo, donde se promueve un evangelio de tener, ¿sí? De dinero, de la fama, de reconocimiento. Eso es un evangelio que a mí me parece muy cuestionable, porque si bien el Señor promete bendecirnos, no, esa bendición no es solo, no se puede simplemente monetizar, ¿sí? La bendición del Señor es mucho más que un beneficio económico. Por Dios, la misma Biblia dice y advierte que nuestro tesoro no puede estar sobre aquellas cosas o en aquellas cosas que serán degradadas, ¿sí? Dice por el orín, por la polilla, ¿no? Ahí no puede estar mi tesoro tiene que estar en aquello que no es evidente. Colosenses advertía, puesto los ojos en Jesús, miren las cosas de arriba. Muy bien, dice más adelante, muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Esto sí es muy preocupante, el 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto sí es algo que a mí me parece que en estos tiempos se ha aumentado. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay algo donde nosotros tenemos que cuidar. ¿Qué tanto? Porque estamos en una cultura de pecado ya. Nuestro entorno es una cultura de pecado. Ama el pecado, promueve el pecado, se jacta del pecado y normaliza el pecado. ¿Sí? Eh, es tan triste que amparados bajo leyes humanas, bajo constituciones políticas de las naciones, bajo leyes de las naciones, convalían el pecado. ¿Sí? Entonces, como la constitución acepta el aborto, entonces como el aborto es legal en mi país, entonces ya no es pecado. ¿Sí? O sea, las leyes humanas están anulando las leyes espirituales. Como, no sé, bueno, muchas cosas que eh, se convalidan con leyes humanas, están anulando las leyes espirituales. Eso es una cultura del pecado que promueve el pecado, defiende el pecado y legaliza el pecado. Y eso es delicadísimo. Entonces muchos, amparados bajo las leyes humanas, legalizan el pecado y para ellos ya no hay pecado. Están como en la época de Martín Lutero,
cuando la Iglesia Católica vendía las indulgencias. Si usted pecaba, y la manera de ser perdonado era que comprara unos títulos de indulgencias, y si usted compraba el título, pues quedaba perdonado. Imagínense, el perdón lo monetizaron de tal manera que si usted compraba una indulgencia, pues ya quedaba perdonado. ¿Cuándo? Por Dios. Entonces, eso anula completamente la obra de Cristo. Ah, el perdón no es por la misericordia, por la bondad del Señor, sino que yo compro el perdón, pues chéverísimo. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Y qué dice el 12? Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se está enfriando, porque ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es bueno? Aborte, ¿qué es bueno? No se case, ¿qué es bueno? No tenga hijos. Mire que todo esto son cosas que están en contra de los principios bíblicos eternos, ¿sí? Porque la Biblia es pro vida, la Biblia es pro familia, la Biblia procura la rectitud, la santidad, el trabajo honesto, la justicia social, pero hoy en día, no, hoy en día se está negando desde las leyes y oponiéndose completamente a lo que es el Evangelio, la luz, la verdad, la santidad, la rectitud, la vida, sí, la vida. Y tristemente, el creyente pues está sucumbiendo ante esta cultura de pecado y se está cumpliendo. El amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué dice el 13? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es muy importante que la evangelización se mantenga porque la evangelización es también como una especie de factor determinante de que los tiempos se acorten. Ahora, los tiempos cada vez van a ser más difíciles. Entre más se multiplica el hombre, pues pareciera que más se multiplica la violencia y la corrupción, como en la época de Noé, que lo va a citar el mismo Señor en este texto. En la época de Noé, dice, se casaban, se daban en matrimonio, hacían negocios, pero también en ese momento se multiplicaba más la maldad. Y cuando no, y si usted sería un muy buen ejercicio, el que le gusta estudiar la Biblia, que compare la sociedad de Noé con la sociedad actual y eso le puede dar un indicador de en qué o a qué tiempos nos estamos acercando. Así que luego el Señor empieza a advertir como momentos. Entonces, de nuevo, hay personas que simplemente dicen que esto que está diciendo el Señor solo ya se cumplió en el siglo primero, cuando se destruye el templo, y que todo ya se cumplió. Pero es que las preguntas son muy claras. Una cosa es cuándo será destruido el templo. Otra cosa es qué señales hay del fin. Y otra cosa es qué señales hay de tu venida. Pues obviamente el tiempo lastimosamente no nos da, pero para que tengan pues, y en su lectura lo puedan mirar, eh, según Mateo 24, el evento de la venida del Señor es el mismo evento de ¿cómo se dice? De cuando Él se lleva a la iglesia, ¿sí? Del arrebatamiento, es la palabra, el arrebatamiento, rapto o harpazo que habíamos dicho el día de ayer. Porque dice, y me voy a saltar al versículo 29 para que lo tengan en cuenta, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, tiene semejanza al mensaje de Apocalipsis, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ojo con esto, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este texto nos está diciendo que cuando venga el Señor, tomará a sus hijos, ¿sí? O sea que aquí está dando el acontecimiento del arrebatamiento después de la gran tribulación y en el mismo instante en que Él viene, ¿sí? Él viene y recoge a su pueblo para estar con Él y ya viene el fin de los tiempos. Pues aquí está de esa manera. Otros toman otros pasajes y dicen, no, 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 la gran tribulación
es después del arrebatamiento. Bueno, yo prefiero pensar que me va a tocar pasar esto para que entienda las advertencias y pueda leer las señales y como leíamos ayer en Tesalonicenses, que nada de lo que va a acontecer me coja de sorpresa. Si yo estoy buscando al Señor, si yo estoy tratando de escuchar su voz, si estoy tratando de conocer y hacer su santa, agradable y perfecta voluntad, pues nada de lo que acontezca me va a coger desprevenido. No voy a estar inadvertido, voy a estar atento, alerta y pues obviamente miraré el desenlace de los acontecimientos, estaré muy atento y los podré discernir para también saber entender el papel que debo cumplir en cada momento de esto. Ojo, por ahora, tres cosas que quiero concluir. Uno, ojo con dejarse engañar con falsos mesías. Por eso hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso con esas promesas de paz, que ahora sí llegó la paz, esos mesianismos falsos, baratos, que no llevan a nada. El único que tiene la paz es el Señor, el único que puede traer la paz es el Señor. Entonces, ese mensaje de paz, de paz, de paz, cuando la misma advertencia del Señor es que las guerras se multiplicarán, esos son falsos mesianismos, ¿sí? Además inmorales, pues que no van a llevar a ninguna parte. Eso hay que advertirlo. En todo sentido, desde lo aparentemente religioso, político, social, ideológico, el único que tiene la paz es el Señor. Y la advertencia del Señor es que la paz solo vendrá al fin. La paz es una experiencia personal, ¿sí? Dos, tener cuidado de mi amor, que yo no me deje contaminar de la cultura del pecado, que yo no legalice el pecado porque una norma humana lo legaliza, que yo siempre tenga claridad y pueda discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Y tres, pues obviamente que yo pueda estar preparado para mantenerme fiel al Señor, que yo pueda perseverar. Esa es una palabra muy importante en el camino de la fe cristiana, la perseverancia, que va de la mano de la fidelidad. Es mantenerme, es seguir adelante, es no sucumbir y saber que el Señor está con nosotros y que recompensará con abundancia aquel que persevera. Dice un versículo en el Antiguo Testamento que me olvido exactamente cuál es, pero dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Perseverancia. Y eso va de la mano de la fidelidad y de la convicción de lo que Él es y de lo que Él ha dicho. Te damos gracias, Señor, por esta semana que nos has concedido. Permítenos en este fin de semana cumplir como lo advierte tu palabra, congregarnos. Permítenos asistir a nuestras iglesias, de acuerdo obviamente a las circunstancias y realidades de cada uno, Señor, pero no permitas que nos apartemos de ti, Señor, y que nuestros sentidos no sean engañados, que tu palabra traiga luz, verdad, discernimiento, Señor, que tu palabra nos guíe, por favor, en medio de todo lo que estamos viviendo. No nos dejes mover por falsas expectativas, Señor, sino más bien que nos movamos conforme a las verdades eternas. Gracias por la instrucción de la Escritura, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que está con nosotros y gracias por cada acto, acción, actividad que me acerque a tu corazón, Señor. Lo valoro profundamente y sé que no hay dinero en el mundo que pueda pagar el tesoro que eres tú, Señor, y el tesoro que es ser instruido, enseñado con tu palabra, con esa sana doctrina que no se fundamenta, Señor, en dogmas, sino en como Pablo le insistió a Timoteo, a los mismos tesalonicenses, que se basa en la fe, en el amor y la esperanza. En eso se fundamenta la sana doctrina. No en decir si la tribulación es antes o después del arrebatamiento, no en decir si es trinitario, unitario, no, eso no, Señor, son discusiones que no tienen fin alguno.
y que no tienen una postura absoluta en ninguna manera. La verdadera y sana doctrina está fundamentada en el amor, en la fe, en la esperanza, en la santidad, en la rectitud, en los atributos de tu Espíritu, Señor, en los atributos de tu santa personalidad, Señor Jesús. Danos tu bendición para lo que tenemos que hacer en este día. Guárdanos en nuestras entradas y salidas. Envía ángeles a protegernos, por favor, y que tu misma presencia esté con nosotros, usándonos, permitiéndonos ser luz donde quiera que estemos. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.